¿Es el infierno real? ¿Es un simple mito creado para asustar o hay una verdad oculta en las páginas de la Biblia que nos advierte sobre un destino eterno? El infierno es uno de los temas más misteriosos y temidos, pero pocas veces lo comprendemos plenamente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es el infierno según la Biblia? Hoy vamos a desvelar la verdad. La Biblia menciona el infierno repetidamente, utilizando términos que describen un lugar de tormento eterno. Jesús mismo habló del Gehenna, una imagen aterradora del juicio final. En Mateo 25:41, Jesús advierte: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración nos plantea la primera gran pregunta: ¿por qué habría un lugar de sufrimiento tan extremo? El infierno no es simplemente un castigo, es el resultado de rechazar la presencia de Dios. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús describe cómo el rico, habiendo vivido en lujo y egoísmo, muere y se encuentra en un lugar de tormento. Lázaro, el mendigo, está al lado de Abraham en paz. Este relato nos da una imagen clara de dos destinos: el consuelo para los justos y el tormento para los malvados. Pero ¿qué lleva a alguien a este destino? ¿Qué decisiones en la vida pueden condenar a alguien al infierno? Uno de los factores clave es el rechazo de la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. En Juan 3:36 se nos dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Esta no es una advertencia vacía, es una declaración directa sobre el destino de quienes eligen alejarse de Dios. La Biblia no habla del infierno como un lugar creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, aquellos que rechazan el amor y la gracia de Dios se colocan en el mismo camino de condenación. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo podemos evitar este destino? A lo largo de la Biblia encontramos diferentes descripciones del infierno, pero todas convergen en una sola realidad. Es un lugar de separación absoluta de Dios. Esa separación, que tal vez ahora no comprendamos en su totalidad, será el mayor tormento. ¿Te has detenido a pensar cómo sería un lugar sin amor, sin luz, sin esperanza? En 2 de Tesalonicenses 1:9 se nos dice: «Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Este verso introduce un aspecto crucial del infierno. No solo es un lugar de castigo, sino de exclusión total de la presencia de Dios. En esta vida experimentamos la gracia común de Dios, incluso en los momentos más difíciles. La lluvia cae sobre justos e injustos, como lo afirma Mateo 5:45. Sin embargo, en el infierno, esa gracia se retira por completo. Todo lo bueno que proviene de Dios, el amor, la paz, la alegría, se apaga. Lo que queda es un vacío lleno de angustia. Para profundizar más, considera la visión que el apóstol Juan tuvo en el libro de Apocalipsis 20, 14, 15, donde describe el juicio final. «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este lago de fuego es la imagen más clara del destino final para aquellos que se apartan de Dios. No es un lugar de aniquilación, sino de tormento continuo. ¿Pero qué lleva a alguien a tal destino? Jesús, en su ministerio, fue claro al mencionar que no es solo por acciones visibles, sino por el estado del corazón. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 23, 35, vemos cómo el siervo, perdonado de una deuda inmensa por su señor, se niega a mostrar la misma misericordia a su compañero. Al final, su falta de perdón lo condena. Este relato es un recordatorio de que nuestras acciones reflejan el estado de nuestro corazón, y un corazón endurecido, incapaz de perdonar, nos pone en peligro de ser condenados. Y es que el infierno no es solo para los grandes pecadores como solemos pensar. Jesús nos advierte en Mateo 7, 21, 23: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».
A veces creemos que nuestras obras externas son suficientes para salvarnos, pero Dios ve más allá de las apariencias. ¿Estamos viviendo de acuerdo con su voluntad o simplemente siguiendo nuestras propias reglas? La vida está llena de decisiones diarias que, poco a poco, nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción cuenta. Pero aquí surge la pregunta más importante. ¿Cómo podemos escapar de este destino eterno y encontrar la salvación? La Biblia nos enseña que el infierno no es el destino que Dios quiere para nosotros. De hecho, en 2 de Pedro 3:9 leemos: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una vía de escape del infierno, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo es que este arrepentimiento nos salva de un destino tan terrible? Para entenderlo, es esencial comprender la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz. En Isaías 53:5 se profetiza acerca del Mesías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió en nuestro lugar. Él cargó con el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que no tuviéramos que enfrentar la condenación eterna. Su muerte y resurrección son la clave de nuestra salvación. Sin embargo, muchas veces escuchamos acerca del infierno y pensamos que está reservado solo para los peores entre nosotros: asesinos, ladrones, mentirosos. Pero Jesús nos advierte que incluso pecados que consideramos pequeños pueden llevarnos a la condenación. En Mateo 5:22, Él dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este pasaje nos muestra que el pecado no es solo una cuestión de grandes delitos, sino también de actitudes del corazón. En la Biblia, el pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual, como lo señala Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si vivimos alejados de Dios, aunque sea por decisiones que parecen pequeñas o insignificantes, el infierno puede ser el resultado final. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo podemos evitar esta condenación? La respuesta es clara en la Biblia: a través del arrepentimiento genuino y de la fe en Jesucristo. Hechos 16:31 nos dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el llamado que Dios nos hace a todos: volverse a Él, confesar nuestros pecados y aceptar la salvación que Cristo nos ofrece. Jesús no solo nos salva del infierno, nos ofrece vida en abundancia aquí y ahora. En Juan 10:10 Él declara: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que vivamos en miedo al infierno, sino que experimentemos su amor y gracia de manera plena. Sin embargo, el infierno sigue siendo una realidad para aquellos que rechazan esta oferta de vida. Entonces, surge la interrogante más grande de todas: ¿estamos dispuestos a aceptar esta salvación o seguiremos alejándonos de Dios? El arrepentimiento genuino no es solo decir lo siento por los pecados cometidos, sino un cambio profundo de corazón y de vida. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente un cambio de mente, una transformación completa de la manera en que vivimos y pensamos. Este cambio es el primer paso para alejarnos del infierno y acercarnos a la vida eterna que Dios nos promete. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestro arrepentimiento es genuino? Jesús nos da una clara respuesta en Mateo 7:16, donde dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El arrepentimiento verdadero se manifiesta en nuestras acciones.
Si realmente hemos decidido seguir a Cristo, nuestras vidas mostrarán el fruto de esa decisión. Nos alejaremos del pecado y buscaremos vivir conforme a la voluntad de Dios. No somos salvos por nuestras obras, pero nuestras obras reflejan si hemos sido transformados por la gracia de Dios. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, es una de las imágenes más poderosas del arrepentimiento. El hijo menor, después de malgastar su herencia y vivir en pecado, se encuentra en la miseria total. En ese momento, reconoce su error y decide volver a su padre, esperando solo recibir el trato de un siervo. Pero lo que encuentra es algo mucho más grande. Su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con ropas nuevas y celebra su regreso. Este es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a recibirnos si nos arrepentimos y volvemos a Él. Pero ¿qué sucede con aquellos que se niegan a arrepentirse? En el relato bíblico del juicio final en Apocalipsis 20:12, vemos cómo los libros son abiertos y todos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Este es el destino final de quienes rechazan a Dios. El infierno es la consecuencia de vivir una vida apartada de su gracia. Es un lugar de sufrimiento eterno, donde el pecado que una vez eligieron se convierte en su tormento sin fin. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si Dios es amor, ¿por qué permitiría que alguien termine en el infierno? La respuesta está en el libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad de elegir. Podemos aceptarlo o rechazarlo. El infierno no es un lugar al que Dios quiera enviarnos, sino el resultado de nuestras propias elecciones. Como lo describe Romanos 1:24, Dios entrega a las personas a sus propios deseos cuando insisten en rechazarlo. Si elegimos vivir sin Él en esta vida, Dios respeta esa decisión y nos permite vivir separados de Él en la eternidad. Este es un momento decisivo en nuestras vidas. Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe en su Hijo para escapar de la condenación y encontrar la vida eterna. La invitación está ahí, pero la decisión es nuestra. ¿Qué elegiremos? La gran pregunta que todos debemos hacernos es: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? La Biblia nos da respuestas claras sobre este punto. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestras buenas obras, sino que es un regalo de Dios, un acto de gracia que recibimos a través de la fe en Jesucristo. En Efesios 2:8-9, el apóstol Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no podemos confiar en nuestros propios méritos o en cuántas cosas buenas hagamos para obtener la salvación. El único camino es a través de Jesucristo, quien, como dice Juan 14:6, es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador es el paso más importante. En Romanos 10:9 se nos da una promesa increíble. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este acto de fe es lo que asegura nuestro nombre en el libro de la vida y es lo que nos permite evitar la condenación del infierno. Sin embargo, no se trata solo de confesar con nuestras palabras. La verdadera fe va acompañada de una transformación interior que se refleja en nuestras acciones. Como mencionamos antes, el arrepentimiento genuino da fruto en nuestras vidas. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí que habrá un cambio evidente en nuestra forma de vivir. Segunda de Corintios 5:17 lo expresa de manera hermosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este proceso de cambio no sucede de la noche a la mañana. Es un caminar diario con Dios, buscando su voluntad, apartándonos del pecado y confiando en su gracia para ser transformados. Es la historia de muchos personajes bíblicos como Pedro,
quien negó a Jesús 3 veces, pero luego se convirtió en uno de los líderes más grandes de la iglesia primitiva. El arrepentimiento verdadero abre la puerta a una vida nueva, donde ya no somos esclavos del pecado, sino hijos e hijas de Dios. ¿Qué más podemos hacer para vivir una vida que agrada a Dios? Jesús nos dio un mandamiento central que resume todo lo que debemos hacer: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En Mateo 22, 37, 39, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vivimos de acuerdo con estos 2 mandamientos, nuestras vidas empiezan a reflejar el carácter de Cristo. Dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para los demás, buscando el bien común y la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones. Este es el verdadero propósito de nuestra vida y es lo que nos mantiene en el camino hacia la vida eterna. Pero el enemigo, Satanás, siempre buscará desviarnos de este camino. La Biblia nos advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Él intentará sembrar dudas, tentaciones y distracciones en nuestra vida para apartarnos de Dios. Es por eso que debemos estar vigilantes, fortalecidos en la oración y en la palabra de Dios. Solo a través de una relación cercana con Él podremos resistir las trampas del enemigo. Así que, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos caminando en el arrepentimiento y la fe? ¿O estamos permitiendo que el pecado y las distracciones del mundo nos alejen de Dios? Uno de los mayores peligros para nuestra salvación es el engaño. Jesús nos advirtió sobre esto en muchas ocasiones, y la Biblia está llena de advertencias sobre falsos maestros, profetas y filosofías que intentan alejarnos de la verdad. En Mateo 24:24, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño espiritual es una de las herramientas más poderosas del enemigo. Satanás no siempre se presenta como un ser grotesco o aterrador. Muchas veces se disfraza de ángel de luz, 2 de Corintios 11:14, haciendo que las mentiras parezcan verdades atractivas. Es por eso que debemos estar atentos y discernir lo que es verdaderamente de Dios. ¿Cómo podemos protegernos contra este engaño? La palabra de Dios es nuestra mayor arma. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de nuestra armadura espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando nos apartamos de esta verdad? Muchos han sido arrastrados por doctrinas que prometen prosperidad, éxito mundano o una vida fácil sin sufrimiento, olvidando las palabras de Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El camino hacia la vida eterna no es uno de comodidad, sino de renuncia a nosotros mismos y de seguimiento constante a Cristo. Aquellos que caen en el engaño del evangelio de la comodidad a menudo se encuentran alejándose de Dios y, como resultado, caminando hacia la condenación. No podemos permitirnos ser engañados. La Biblia es clara: hay un precio por seguir a Cristo, pero también hay una recompensa eterna que supera con creces cualquier sacrificio que podamos hacer en esta vida. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, vemos una imagen poderosa de lo que sucede cuando las personas eligen vivir para sí mismas en lugar de para Dios. El hombre rico, que vivió una vida de lujo y comodidad sin preocuparse por los demás ni por su relación con Dios, se encuentra en tormento después de su muerte. Mientras tanto, Lázaro, un hombre pobre y sufriente en la tierra, es llevado al seno de Abraham. La diferencia entre los dos no fue su riqueza o pobreza, sino cómo vivieron sus vidas. El rico vivió para sí mismo, mientras que Lázaro confió en Dios. Esta parábola nos recuerda que nuestras elecciones en esta vida
tienen consecuencias eternas. Es fácil caer en el error de pensar que lo que hacemos aquí y ahora no tiene importancia, que siempre habrá tiempo para arrepentirse o corregir el rumbo. Pero Jesús nos advierte en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino angosto es difícil de encontrar, y aún más difícil de recorrer, pero es el único que lleva a la vida eterna. Es aquí donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Por qué entonces tantos eligen el camino ancho que lleva a la perdición? Porque es el camino más fácil, el que ofrece menos resistencia, el que promete placeres inmediatos sin pensar en las consecuencias. Es el camino de vivir para el yo, para los deseos y las gratificaciones momentáneas. Sin embargo, al final de este camino no hay luz, sino oscuridad eterna. El infierno no es un lugar que Dios desea para nosotros, pero es el destino final para aquellos que rechazan su oferta de salvación. Apocalipsis 21, 8 es claro sobre quienes no heredarán el reino de Dios: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no estamos destinados a ese final. Aún hay esperanza, aún hay tiempo para cambiar el rumbo. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia la vida eterna? La respuesta está en el arrepentimiento y en vivir una vida que refleje los valores y principios de Cristo. La Biblia nos llama a examinarnos continuamente. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El arrepentimiento genuino no es solo sentirse mal por nuestros errores, sino dar un giro completo y alejarse del pecado. Es vivir en comunión con Dios, siguiendo sus mandamientos y buscando su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. La salvación es un regalo, pero nuestra respuesta a ese regalo debe ser una vida de santidad, de fe activa y de amor por Dios y por los demás. Una clave importante es la relación con Dios a través de la oración. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña que debemos entrar en nuestro aposento y orar a nuestro Padre en secreto, y Él nos recompensará en público. La oración es el puente que nos conecta con Dios, nos permite escuchar su voz y nos fortalece para resistir las tentaciones del mundo. En este mundo lleno de distracciones, mantener una relación constante con Dios es esencial para no desviarnos del camino. Otra herramienta fundamental es la lectura y el estudio de las Escrituras. Como dice el salmista en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra brújula en medio de un mundo que constantemente intenta desviarnos. Cuando estamos inmersos en las Escrituras, somos capaces de discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Él. Pero, ¿qué sucede cuando caemos en el pecado? Todos somos vulnerables, y la Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, la diferencia está en cómo respondemos cuando fallamos. En lugar de alejarnos de Dios por vergüenza o culpa, debemos acercarnos más a Él, confiando en su misericordia y gracia. Primera de Juan 1:9 nos da una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema no está en caer, sino en permanecer caído. Debemos recordar que, aunque somos débiles, Dios es fuerte. Él nos ofrece perdón y restauración cuando nos arrepentimos genuinamente. La historia del Hijo Pródigo en Lucas 15:11-32 es un poderoso recordatorio de esto. Aunque el hijo se alejó y desperdició su herencia,
cuando regresó arrepentido, su padre lo recibió con los brazos abiertos. De la misma manera, Dios está esperando que volvamos a Él, sin importar cuán lejos hayamos ido. ¿Y qué sucede con aquellos que no toman esta decisión de volver a Dios? La Biblia es clara. Hay un castigo para quienes eligen seguir viviendo en pecado y rechazan la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es en este punto donde debemos recordar que el infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también la separación eterna de la presencia de Dios. Esto es lo más aterrador de todo. Imagina una eternidad sin esperanza, sin amor, sin luz, sin la posibilidad de acercarte jamás a la fuente de todo bien. Este es el destino final para aquellos que rechazan a Dios. Pero nuevamente, no es el destino que Dios desea para nosotros. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Así que, la pregunta más importante que debemos hacernos hoy es: ¿estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios o estamos caminando por el camino ancho que lleva a la destrucción? No podemos permitirnos vivir distraídos, pensando que tendremos tiempo para arreglar las cosas más adelante. El momento de actuar es ahora. Llegamos al punto culminante de esta reflexión. ¿Cómo asegurarnos de que heredaremos la vida eterna y no terminaremos en el tormento del infierno? La respuesta es sencilla, pero profunda: creer en Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra vía, no hay atajos y no hay excepciones. Creer en Jesús no es simplemente reconocer su existencia, sino vivir una vida transformada por esa fe. Santiago 2:17 lo dice claramente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe debe producir frutos, frutos que reflejen el carácter de Cristo en nosotros. Una de las grandes promesas de la Biblia es que la salvación está disponible para todos. No importa cuán profundo sea el pecado en el que hayamos caído, la gracia de Dios es siempre mayor. En Romanos 10:9 se nos asegura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta promesa es sencilla, pero requiere un compromiso de vida. El camino hacia la vida eterna, aunque angosto y difícil, está lleno de esperanza. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Su sacrificio en la cruz abrió la puerta para que todos tengamos acceso al Padre y a la vida eterna. Sin embargo, esa puerta sigue siendo estrecha, y pocos son los que deciden entrar por ella. Entonces, ¿qué debemos hacer para asegurarnos de no ser condenados? Aquí están los pasos claves que la Biblia nos enseña. Arrepentimiento genuino. Como vimos antes, el arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un cambio radical de dirección. Significa dejar el pecado atrás y volvernos hacia Dios con todo nuestro corazón. En Hechos 3:19 se nos insta: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fe en Jesucristo. Nuestra salvación no puede ser ganada por nuestras obras, sino que es un regalo de Dios, recibido por medio de la fe en Cristo. Efesios 2:8-9 lo expresa claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vivir una vida obediente. No basta con solo decir que creemos. Debemos vivir de manera que nuestra fe sea visible. Primera de Pedro 1:14-16 nos llama a ser obedientes y santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Amor y servicio. Jesús resumió la ley:
y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37, 40. Una vida de fe se refleja en cómo tratamos a los demás, cómo servimos y cómo reflejamos el amor de Dios a quienes nos rodean. Perseverancia. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón. En Mateo 24, 13, Jesús nos recuerda: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es vital que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro caminar con Dios, sino que continuemos confiando en Él y siguiendo sus caminos hasta el final. El mensaje final es de esperanza. Aunque el infierno es real, el cielo y la vida eterna también lo son. Dios ha preparado un lugar para nosotros, y Jesús mismo lo confirmó en Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es el destino para aquellos que eligen seguir a Cristo, aquellos que aceptan su sacrificio y viven en obediencia a su palabra. No debemos temer el infierno si nuestras vidas están entregadas al Señor. Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación, y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo y vivir en consecuencia. Pero el tiempo es corto. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos caminando hacia la vida eterna o hacia la condenación? Esta es una decisión que no podemos posponer, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo volverá, o en que nuestras vidas terrenales llegarán a su fin. Hoy es el día de la salvación. 2 de Corintios 6, 2. No lo dejes para mañana. Abre tu corazón a Cristo, sigue sus caminos y vive con la seguridad de que la vida eterna te espera. Recuerda que Dios te ama y te ha dado la oportunidad de escapar del infierno y disfrutar de una eternidad a su lado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te ha tocado y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios, te invito a suscribirte a mi canal. Juntos, continuemos explorando las verdades de la Biblia y creciendo en nuestra fe. Dios te bendiga.